acompañe. Buenos días y bienvenida. Buen inicio de semana para usted. Muchas gracias, licenciada. Es un placer estar aquí con usted. Lorena, querida, creo que es imposible hablar del cacao sin no remontarnos, tal vez en los hechos más relevantes, a la historia del cacao. El cacao no es un cultivo nuevo en el Ecuador, data de muchos años y ayudó al Ecuador a financiar momentos claves en la historia de la vida nacional. Claro, y más ahora que ya se sabe que el cacao se domesticó aquí en Ecuador hace más de 5.000 años, en el sector de Palanda, en Zamora Chinchipe. Entonces es algo histórico que ya tenemos evidencia científica de que el cacao se domestica aquí en Ecuador. Y luego viene el boom de este cacautero que hubo a finales de 1800, a principios de los 1900, que generaron estas grandes riquezas, ¿no? Así en es. Nuestra costa. Efectivamente, y tengo, me he permitido, si usted me lo permite, anotar algunos datos interesantes para quienes no lo conocen. Y Lorena, usted va a coincidir conmigo, porque es vital para los ecuatorianos conocer lo nuestro, y es el hecho de que cuando hay el boom del cacao, y empiezan las exportaciones, se generaron importantes recursos que ayudaron en su momento a lo largo de la historia a financiar las acciones y los hechos como el de la Revolución Liberal. Y aquello pues es muy importante para que ustedes tengan idea de la relevancia y de la importancia que ha tenido la historia del cacao, el cacao en la historia del Ecuador. Pero vamos a lo actual, mi querida Lorena. Cuéntenos un poco en contexto, ¿cuántas hectáreas de cacao hay sembradas en el Ecuador? ¿Cuántas plazas de trabajo directas e indirectas se generan? ¿Y cuánto recibe el Ecuador en divisas fruto de la exportación de la pepa de oro ecuatoriana? Sí, esta es una situación coyuntural que se vive desde el año pasado, 2024, con altos precios de cacao, ¿no? El cacao se cotiza a nivel de bolsa internacional. En el 2023 exportado Ecuador como 1.200 millones de dólares. Ah, mire, qué interesante. En el 2024 triplicamos. Wow. Por el precio elevado. Entonces se generó más de 3.000 millones de dólares en exportaciones, y se cree que este año 2025 vamos a cerrar con 5.000 millones de dólares en exportaciones. O sea que van a ser 5.000 millones de dólares que van a entrar al erario nacional. Mire qué gran noticia, fruto de la exportación del cacao ecuatoriano. ¿Hacia qué países va el cacao? Bueno, tenemos el mercado en Estados Unidos, mercado europeo, y se está abriendo el mercado asiático, ¿no? ¡Qué maravilla! Ajá. ¿Por qué es tan apetecido el cacao ecuatoriano? ¿Por qué lo quieren tanto y es tan demandado en Europa, en Asia y en Estados Unidos, en Europa? Si bien es cierto, Ecuador es el tercer país mayor productor de cacao en el mundo, el cacao ecuatoriano es un cacao de calidad. ¿Sí? Entonces, por el clima que tiene Ecuador y también la post cosecha que se tiene dentro del país, el cacao que se exporta es un grano de calidad. ¡Qué maravilla! Sí, entonces aquí en Ecuador el cacao se siembra, es más una economía familiar. Ya se siembran alrededor de 600.000 hectáreas de cacao en promedio, se tiene esa cifra, pero la mayoría son pequeños productores de hasta 5 hectáreas. Entonces es una economía familiar, y ahora con los altos precios del cacao que se tiene, son los productores los que se están beneficiando. Qué bueno. de estos altos precios. Trabajos directos e indirectos que se generan desde el cultivo hasta la exportación. ¿Tiene un estimado, mi querida Lorena? Sí, no tengo cifras ahorita. Perfecto, exactas, pero sí, debe ser es una cadena directo, importante, claro. Es trabajo familiar. O sea, no hablamos de que aquí no existe el trabajo infantil, ¿no? Ya. Es un trabajo de una economía familiar. Donde los adultos de cada finca, de cada parcela, exacto, trabajan, donde la mujer trabaja. Ah, qué interesante. Ajá, mire, sí. Qué importante es esto, sobre todo porque un estudio reciente señalaba que en la economía ecuatoriana el desempleo afectaba principalmente a la mujer, pero es bueno saber que en el agro y sobre todo en lo que concierne al cultivo del cacao, somos las mujeres las empoderadas y las que llevamos el mando. Sí, yo manejo la asociación APROCAFA, ¿no? Que es la Asociación de Productores de Cacao Fino y de Aroma, y dentro de la asociación es verdad que la mayoría son hombres, pero las que manejan las haciendas, las que son las mujeres que manejan las haciendas, son increíbles.
cómo las manejan sus haciendas al detalle. Son las mujeres. Las mujeres. Miren ustedes, Sí. mujeres que llevan los pantalones. Sí, sí. Muy bien por ello. Ahora, sé que se están preparando, como la asociación a la que pertenece Lorena, para lo que será la nueva edición de la Cumbre del Cacao 2025. Sé que es la octava edición. Es la octava, sí. Cuénteme qué hará la diferencia, cuál va a ser el tema central de la Cumbre del Cacao 2025 en relación a las otras que han sido muy exitosas. Sí, bueno, esta es la octava edición, ¿verdad? Entonces, cada vez hay más expectativa por el tema de que el cacao adquiere mayor valor. En esta edición vamos a tener, como siempre, feria comercial, congreso técnico y la premiación del concurso de cacao Pepa de Oro. Ya, pero en el congreso, este año lo hemos enfocado al sector productivo, al cultivo como tal. ¡Qué maravilla! Porque hay muchas personas que están cambiando sus cultivos de ciclo corto, plátano, a cacao, o quieren invertir en nuevas tierras y sembrar en cacao, o las que ya tienen, hacerlas más productivas. Entonces, en este congreso vamos a tener temas técnicos que les van a servir para que pongan en práctica en sus fincas. Entonces vamos a hablar acerca de fermentación, diseños de fincas, diseños de riego, fumigación, enfermedades de la planta. También vamos a topar temas de mercado, sostenibilidad, las regulaciones de la EUDR. Vamos a hablar acerca de genética de las plantas. Vamos a hablar acerca de, va a venir un experto, un consultor de Brasil, que nos va a hablar acerca de cuál es la realidad del cultivo de Brasil en zonas no tradicionales. Entonces, para hacer una comparación, ¿no? Claro, va a estar súper claro interesante el congreso. Son 2 días, 6 y 7 de agosto, desde el 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, la feria, ¿no? Qué interesante. Lorena, ¿y quiénes van a participar o ya se han anotado o registrado para estar en la muestra comercial? Porque sí, es verdad, en este tipo de eventos, amables oyentes, de cada uno de los sectores productivos, hay una muestra comercial y están también las conferencias o charlas magistrales, que me parece muy bien y muy importante que vayan enfocadas a los productores. Exacto. Porque si no hay productor, no hay cultivo, no hay siembra, no hay producto. Y en el caso del cacao, ¿cómo lo industrializan los dueños de industrias? En el caso de los exportadores, ¿qué se exporta si no fuera por la laboriosidad del hombre del campo, que en este caso es el que, a través de sus pequeñas fincas y parcelas, cultiva las menos de 600.000 hectáreas de cacao que hay sembradas en el Ecuador? ¿Quiénes van a estar en la muestra comercial? ¿Qué es lo que se va a poder apreciar o ver? Adelántenos algo. Sí, bueno, en la feria comercial ya tenemos empresas de agroquímicos, de insumos, de maquinarias, de tijeras de poda, bancos, drones con mapeo satelital. ¡Ah, qué maravilla! Sí, de seguridad. Eso es importantísimo. Sí. Bien. Entonces, donde todas estas empresas quieren mostrar cuáles son los productos actuales de tecnología, ¿no?, que tienen para el cultivo del cacao. Bien, Sí. me queda claro. Ahora, Lorena, en cada sector hay particularidades. Si bien es cierto y es muy importante dar a conocer, como ya lo hemos mapeado el tema, hemos hablado un poco de la historia que se remonta en el Ecuador desde hace más de 5.000 años, sobre todo en la zona de la Amazonía y concretamente en la provincia de Zamora Chinchipe. Hemos hablado también de cuántas hectáreas hay, del trabajo que genera sobre todo a las familias que son las dueñas de estas parcelas. Hemos hablado de la cumbre, de lo que va a haber en la cumbre. Quisiéramos conocer cuáles son los problemas que enfrenta el sector de los pequeños productores. Por ejemplo, recientemente estuvo aquí el director ejecutivo de Asoexpla, y ellos nos contaban que están atravesando un problema de plagas como es el moco y la cigatoca negra. ¿Qué problemas o particularidades presentan los cultivos del cacao en el Ecuador? Para un poco también entender toda la complejidad que tiene un negocio de esta naturaleza. Sí, bueno, siempre ha habido la enfermedades de la monilla, de la escoba de bruja,
ya la cochinilla, por ejemplo, pero son plagas y enfermedades que están controladas. Ah, qué bien, eso es interesante. Todo esto ya se ha aprendido cómo controlarlas y más que nada la clave en el cultivo del cacao está en eso, en el control. Siempre, Oportuno. en prevenir. Perfecto, Ajá. perfecto. Y me imagino que en ese contexto el trabajo articulado que haga toda la cadena productiva es vital, porque mesas técnicas, como usted bien lo señala, entre productores, autoridades de gobierno, agrocalidad, Ministerio de Agricultura, los exportadores, el sector de comercialización o industrial, deben trabajar articuladamente. Sí, eso falta un poco más. Falta un poco más de articulación dentro del sector público. Hace muchos años sí hubo una mesa consultiva del cacao. Es algo que podría retomarse. Sí, algo que se podría retomar y para dar a conocer también, aprovechando este espacio, nosotros como sector privado, hace unos 2 años atrás, formamos un organismo privado que se llama la Coalición Cacao. Ah, mire, qué interesante. ¿Quiénes lo conforman? Está toda la cadena, desde productores, exportadores, chocolateros, industriales, centros de acopio. Entonces, se está buscando que a través de este organismo privado se acerque el gobierno, ¿no? Y podamos tener una mejor comunicación, sector privado, sector público. Ok, eso es interesante, sin duda. ¿Y han buscado ustedes ya ese acercamiento? Porque el actual ministro que fue ratificado en sus funciones, el señor Palacios, es un hombre de gran sensibilidad, sobre todo porque es agricultor. Así es, y estoy segura de que va a tener toda la apertura. Dice un dicho que si si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, mi querida Lorena, y seguramente ya están ustedes haciendo esas gestiones. Ya estamos trabajando, también estamos trabajando de la mano de la cooperación internacional para conseguir los fondos para el funcionamiento de la coalición. Perfecto. Y sí, estamos trabajando de la mano, ahora ahorita está en vigor el tema de las regulaciones de la EUDR sobre que explíquenos eso para entenderlo bien y que la gente que está interesada en conocer más de este sector productivo lo pueda entender mejor. Las regulaciones de la EUDR es una regulación impuesta por la Unión Europea, en donde dice que productos como cacao, café, ganadería, madera, caucho, todo lo que entre a Europa tiene que venir de zonas de libre deforestación. Perfecto. Para esto es fácil decirlo, pero es un poco complicado ya ponerlo en marcha porque viene el tema de la trazabilidad. Entonces, es donde el comprador tiene que saber de qué finca en ese punto referencial de GPS salió el cacao. Qué importante es esto, Lorena, y creo que es vital este requerimiento o esta exigencia de la Unión Europea, porque hoy más que nunca, en que el mundo entero sufre los efectos de la contaminación ambiental, el cambio climático, es vital proteger al planeta y evitar a toda costa la deforestación. Sí, entonces esto más se puso por tema de África, ¿no? Que allá sí hay deforestación y trabajo infantil, todo este tema, ¿no? Pero está bien sumarnos como país. Sí, entonces tenemos que cumplir esa regulación. Entonces, en eso estamos trabajando con el sector público, con el sector privado, ¿no? Porque el sector privado sí tiene mapeado sus productores, ¿no? Los tiene mapeados. Perfecto. Oiga, y usted me decía que ya comienza también a moverse el tema de las exportaciones o los acercamientos con China. Recientemente el presidente de la República estuvo en Asia y entiendo que dentro de los temas que se tratan es el hecho de que poder equilibrar o equiparar la balanza comercial con el gigante de Asia. ¿Cómo estamos? ¿Ya está llegando nuestro producto a China? Sí, está llegando ya el producto a China y eso es un mercado, imagínense, con gran potencial de crecimiento. ¿Cómo estamos nosotros para poder conquistar ese mercado? Nada me haría más feliz que si tengo la oportunidad, y Dios me lo permite, de volver a Asia. Fíjese que yo estuve en Hong Kong y visité, obviamente, algunos centros comerciales y me encantó ver nuestro banano en algunas perchas. Me imagino, ya fue hace algunos años, pero entiendo que estamos entrando. ¿Con qué fuerza? ¿De qué manera? ¿Desde cuándo estamos entrando a Asia con nuestro cacao y nuestros chocolates? Sí, poco a poco es un proceso, ¿no? Un proceso, como asociación, aquí de carácter acá personal, ¿no?
ya me está llegando compradores directos de China que quieren comprarle ya directamente a las haciendas. ¡Qué interesante! Entonces, sí, entonces, pero esto es un proceso que ya, como ya que requiere también de verificación, claro, de la data y de la información de los compradores. Exacto, no, sí, no es tan sencillo. Así es, sobre todo porque es un mercado tan complejo y uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Sí, pero ya está el interés de comprar directamente a las haciendas, de Qué tener interesante. esa trazabilidad. Claro, incluso hace unos 5 meses atrás, puede ser menos, Proecuador hizo un conversatorio donde trajo a un comprador japonés de la industria de chocolates de Japón, en donde él nos habló al sector de cacao cuáles son los requerimientos de Japón en cacao, cuál es la calidad que ellos están buscando. ¿Y cuáles son los requerimientos que ellos tienen? ¿Nos ajustamos al perfil de lo que ellos buscan? Sí, sí nos ajustamos. Ellos buscan cacao fino de aroma. Ahí ¿ok? estamos nosotros en primer lugar. Sí, cacao fino de aroma, pero sí les hace falta más conocimiento de que aquí en Ecuador no solamente hay cacao fino de aroma, tenemos el CCN 51, que es otro cacao ecuatoriano, que tratado de diferente manera que el cacao fino de aroma, es un cacao de excelente calidad también. Ok, que tenemos otras variedades también. Exacto. Okay. Entonces, les hace falta esa información porque este japonés nos expuso que él no sabía que Chocolate San José ganó un Chocolate Award en Francia, ¿ya? Y resulta ser que es un cacao CCN 51. Oiga, entonces ahí sí está haciendo falta, como usted me dice, esa coalición entre el sector privado que aglutina a toda la cadena productiva del cacao y el gobierno nacional y el Estado, para poder difundir y que se conozca no solamente en Japón, sino en el mundo entero, todas las bondades que tiene la pepa de oro ecuatoriana. Tenemos el ejemplo ahora de Pacari. ¿Vio? Claro, Ya. por supuesto. Qué delicioso chocolate, Sí, sin duda, hecho por nosotros. Entre los primeros mejores chocolates del mundo. Entonces sí se puede. Falta un poquito más de difusión, de que ya lo está haciendo, porque Proecuador tiene ahora el programa que se llama Ecuador, el país del cacao. Perfecto. Entonces, incluso su rueda de negocios del año pasado la nombró así. Entonces, ya tenemos este producto que es emblemático y hay que usarlo como un abanderado, ¿no? Perfecto. Bueno, ya yendo en la recta final de la entrevista, mi querida Lorena, bien vale la pena recordarle, más allá de que lo estaremos difundiendo y compartiendo, porque desde esta tribuna informativa estamos comprometidos con dar todo el soporte que requieren cada uno de los sectores productivos del país, para que se difunda, para que se conozca, para que se sepa lo que está haciendo cada brazo productivo y en este caso, y con mucha más fuerza, el del cacao. ¿Por qué? Porque como ya lo decía usted, Lorena, el cultivo del cacao es más bien familiar, es el trabajo a pulso de nuestros campesinos, de nuestros agricultores en sus pequeñas fincas, en sus pequeñas parcelas y requieren del apoyo hoy más que nunca. La cumbre del banano. De cacao. De cacao. Fecha, perdóneme, lo que pasa es que estuve vinculada más de 20 años al sector de la industria del banano y entonces a veces se me cruzan las antenas. Del cacao, cumbre del cacao. ¿Cuándo va a ser? ¿Qué número de personas aspiran que asistan a la 8ª edición de la cumbre del cacao? ¿Y cuáles son, en resumen, los temas que se van a tratar? Lo hemos dicho, pero vale la pena recalcarlo para que la gente tenga claro. Todavía hay posibilidad de participar en la muestra comercial. Todavía tenemos unos pocos stands disponibles. Ojo, vean ustedes, para las empresas que puedan sumar y que tengan productos o que tengan algo que puedan ofrecer para el fortalecimiento de toda la cadena del cacao, hay chance todavía. ¿Dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser? Todo lo que nos pueda compartir para que la gente lo tenga muy claro. Seguro. La cumbre de cacao, esta es la 8ª edición. Se va a realizar en el Centro de Convenciones de Guayaquil el 6 y el 7 de agosto, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Bien. Tenemos feria comercial, que cuesta $5 la entrada. ¡Ah, qué maravilla! Sí, y tenemos el congreso técnico, que cuesta $250 e incluye material, coffee break y almuerzos para que no tengan que salir del centro de convenciones esos 2 días. ¡Qué bueno! Sí, el congreso está enfocado al sector productivo. Vamos a hablar sobre la correcta fermentación, cómo fermentar bien el cacao,
vamos a hablar acerca de enfermedades, de cómo combatirlas, okay, de cómo escoger la mejor genética dependiendo del clima, del suelo. Perfecto. Es muy técnico, muy práctico. Oiga, aquí en la costa también hay sembrado cacao. El cacao se siembra en todo el Ecuador. Ah, mire, sí, qué maravilla. Costa, más que nada en la costa, ¿no? Y en la Amazonía. Perfecto, ajá, muy bien. ¿Dónde tenemos la mayor cantidad de hectáreas de sembrado aquí en el Ecuador? Está en la provincia de Los Ríos, ya, Guayas, El Oro, de ahí tenemos Santa Elena, también ya hay mucho cacao, y Santo Domingo, Pichincha, o sea, es que la Amazonía. Qué interesante, sí, ¿no? Mire, qué interesante. Sí, y todo, su sabor depende mucho del clima y de la post-cosecha. Entonces, por eso tenemos mucha diversidad, ajá, en sabores y aromas. Qué bueno. Son las 9 de la mañana con 29 minutos, Lorena. Qué gusto que nos haya acompañado en esta mañana y que nos haya informado todos los pormenores de lo que será la cumbre, pero más allá de aquello, que es la parte final y no menos importante, nos haya permitido conocer más acerca de todas las particularidades del cultivo, de la cosecha, de la producción, de la exportación, de la industrialización de este producto que en el Ecuador tiene valor agregado también. Y es por eso que nuestro chocolate, como usted bien lo decía, ha recibido ya reconocimientos internacionales, principalmente en Europa. Anhelo de todo corazón que se pueda materializar con fuerza la entrada de nuestro chocolate, de nuestro cacao también en Asia. Ahí hay mucho potencial, no solamente para el cacao, sino para muchos otros productos. La invitación está siempre hecha para usted, está en su casa, está abierta y les deseamos muchos éxitos al sector. Muchas gracias. Bien, amigos, de esta manera estamos finalizando la presente entrega informativa. Como siempre, agradecida con ustedes por su gentileza. Les envío un abrazo fuerte. Sigan en la sintonía de la programación de WQ Radio. Qué gusto haber estado con ustedes. Un abrazo fuerte y será hasta mañana, Dios mediante.